Entrene, ataque y disfrute con Lasker. Una partida de ataque por parte de Lasker que demuestra su fuerza combinativa para destruir el enroque enemigo. Desde el punto de vista psicológico, Lasker, que fue el fundador de la escuela psicológica, plantea una línea tranquila contra la defensa Petrov en la que Marshall, un jugador agresivo y luchador, rehúsa para mantener piezas en el tablero. Lasker aprovecha este detalle para lanzar un ataque al enroque largo contrario y complicarle la vida a Marshall. La partida comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, dama E2. Lasker selecciona una línea en la que las posibilidades de cambiar las damas son bastante amplias. Dama E7 como mejor respuesta, D3, caballo F6, alfil G5. Con este movimiento se pretende cambiar el alfil por el caballo en F6 y destruir los peones del enemigo. Lasker a esa respuesta recibió la contestación de Marshall con alfil E6, propio del estilo de Marshall, quien rehúsa el cambio de damas que se produce en las siguientes variantes. Por ejemplo, la directa dama por E2 jaque, alfil por E2 y alfil E7. O el desarrollo caballo de B a D7 para evitar la ruptura de peones en F6, dama por E7 jaque, alfil por E7 y caballo C3. La lucha aquí en ambas variantes es bastante igualada, pero eso no significa que el juego vaya a concluir en tabla, pero existen muchas posibilidades. Siguiendo con alfil E6, Lasker respondió con el desarrollo caballo C3 y caballo de B a D7 por parte de su adversario. Anteriormente, el propio Marshall jugó en esta posición H6 y su adversario retrocedió con el alfil a D2, puesto que la variante del cambio alfil por F6 se puede perfectamente responder sin romper la estructura de peones con dama por F6. Pero en esa partida que mencionamos, el adversario de Marshall retrocedió con el alfil a D2, caballo C6, caballo E4, D5, caballo por F6 jaque, dama por F6, ambos se enrocaron largo y D4. Alfil D6, C3, torre de H a E8, alfil E3, alfil G4, torre E1, caballo E7, y aunque las negras aquí están ligeramente mejor, el encuentro entre Treibel y Marshall en Düsseldorf en 1908 concluyó en empate tras 30 movimientos. La variante C6 también se ha jugado, pero esto dificulta el enroque largo de las negras, por lo que tendrían que coordinar para realizarlo en el ala de rey, lo que llevaría más tiempo. En la partida, caballo de B a D7 fue respondido con el enroque largo, H6 y alfil H4. La posición es considerada como de igualdad, iguales posibilidades, un equilibrio material, etc. Este es un movimiento provocador propio de Lasker, quien sabe que su adversario se lanzará al ataque de esta pieza, lo que creará debilidades. Las posibilidades están equilibradas. La otra retirada de este alfil sería a D2. Seguiría a ello el enroque y caballo D4, con un ligero mejor juego para las blancas. Esto es algo más prometedor para el blanco, pero Lasker busca el desequilibrio dinámico donde su adversario puede crearse debilidades y estar prácticamente forzado a enrocar largo. Otra alternativa es el salto caballo B5, atacando directamente el peón de C7,
pero esto llevaría a un desequilibrio material en alguna de las variantes. Lo mejor parece ser el enroque largo, que entrega un peón sin mucha compensación. Aunque realmente la captura H por G5, caballo por C7, jaque, rey D8, caballo por A8, G4, caballo G5, rey C8 y D4 se considera ligeramente mejor para las blancas por el ordenador, por supuesto, que tienen torre y peón contra un futuro alfil y caballo contra la torre y el peón. Pero en este tipo de posiciones, las dos piezas menores pueden ser significativamente mejor. Se llegaría, como decíamos, a un desequilibrio material de dos piezas menores por torre más un peón, donde las dos piezas menores podrían ser más activas que la torre. Esto tal vez sería más del agrado de Marshall que de Lasker. Por esa razón, en esta línea, enroque es lo más apropiado, a lo que seguiría caballo por A7, jaque, rey B8 y alfil E3, con ligera ventaja del blanco, quien mantiene un peón y no se observa en realidad mucha compensación para las negras. Seguimos entonces con alfil H4, el movimiento provocador. Marshall respondió con G5. Aquí también es posible el directamente enroque largo, que mantiene una lucha de igualdad. Sin embargo, esto es lo que esperaba Lasker de su agresivo contrario, G5, alfil G3. Y Marshall va detrás de la pareja de alfiles con caballo H5, D4, caballo por G3, H por G3. Amenaza un movimiento fuerte con dama B5. Por esa razón, el negro respondió con G4, caballo H4 y D5. Temiendo el avance D5 del blanco, permiten el siguiente ataque de Lasker. ¿Qué jugaría usted aquí en este momento? En lugar de D5, lo mejor para las negras sería el traslado del caballo a B6. Una posible continuación, dama D2, H5, rey B1, enroque. Las negras tienen los dos alfiles, pero a cambio el blanco posee una semiabierta columna H por donde podría atacar el peón de H5. El caballo de H4 podría salir de este punto por medio de dama F4 y caballo F5 o alfil D3 y caballo F5, o ambas inclusive, dama F4 y alfil D3. Por lo tanto, las posibilidades están equiparadas, a pesar, como decíamos, que las negras tienen los dos alfiles. Continuemos con la partida. D5, y usted seguramente que encontró la jugada dama B5, una jugada que pone la iniciativa de parte de las blancas al atacar los dos peones, el de D5 y el de B7. La única respuesta mejor de las negras es el enroque, dama A5, con la idea de caballo B5, que claramente ganaría la partida de forma inmediata. Su adversario jugó A6 para evitar caballo B5. ¿Cómo continuaría usted aquí? ¿Lo haría como Lasker? Veremos si es así. Mejor hubiera sido en este momento C6, pero después de la captura, dama por A7, rey C7, dama A5 jaque, rey B8 y alfil D3, el blanco tiene un peón sin que su adversario tenga alguna compensación
por su pareja de alfiles. Por lo tanto, contra A6, impidiendo el salto caballo B5, siguió el movimiento que tal vez usted haya encontrado también, alfil por A6. Un buen movimiento que es un sacrificio correcto que contra lo mejor de las negras quedarían en su defecto con un peón en contra. Veamos. Aquí espero que usted no haya seleccionado la captura caballo por D5 porque esto es un error. Después de dama G5 jaque, se ataca un ataque doble, se da jaque y se ataca el caballo. Sigue rey B1, alfil por D5 y las blancas quedarían con una pieza menos. Después de alfil por A6, las negras respondieron con B por A6. Un error, pero las negras no podrán aguantar tras este grave error. Sin embargo, lo mejor era resignarse con un peón menos y jugar C6, a lo que seguiría el retroceso alfil D3, dama F6 y caballo E2, con ligera ventaja de las blancas. Ahora podría seguir posteriormente el retroceso de la dama a D2, el avance del peón a C3, el rey a B1 y consolidar el ala de dama con ventaja material de un peón, así como un posible salto posterior del caballo a F4 o la posibilidad de proponer un cambio de dama con dama F4 y un peón de ventaja bastante sano. Pero seguimos con la captura del alfil, a lo que siguió dama por A6, rey B8, amenazando ahora defender la posición con dama D6 y trasladar la dama a este flanco, a dama B6. Pero su adversario jugó caballo B5, con lo cual se controla la casilla D6 y se amenaza mate en dos movimientos con dama A7 y dama C7. Para ello, las negras jugaron caballo B6, evitando el mate. ¿Qué jugaría usted ahora en esta posición para continuar el ataque? Lasker jugó torre D3, un buen movimiento que incorpora la torre en un futuro a C3, a B3 o incluso a A3 si fuese necesario, pero desde la tercera fila apunta ya al ataque contra el enroque. Ya la posición de las negras evidentemente es muy delicada, quienes jugaron ahora dama G5. Otra defensa sería inútil, como por ejemplo caballo C8, que es un error también, por torre B3, que amenaza un jaque a la descubierta prácticamente mortal. Sin embargo, hay que tener cuidado en la conducción del ataque, puesto que torre C3 ahora no hubiera sido correcto porque las negras se defienden con C5 y la amenaza de torre B3 queda anulada. Por ejemplo, si ahora juegan torre B3, C4, caballo A7 jaque, C por B3, caballo C6 jaque, rey C7, caballo por E7, alfil por E7, presentaría un desequilibrio material de 3 piezas menores por la dama y 2 peones, con posibilidades iguales en esta lucha compleja, bastante difícil y poco habitual. Por lo tanto, la jugada torre B3 es la correcta, este movimiento con ventaja ganadora. Otra continuación o defensa entre comillas de las negras hubiera sido torre D7, a lo que sigue torre B3, C5 y caballo C3, donde el caballo de B6 caerá rápidamente. Después de dama G5 jaque, continuó rey B1 con la intención de dama A7 y dama por C7 mate. Alfil D6 defendiendo dicho mate, torre B3, torre DH
a E8 y A4. Lasker aplica el patrón contra el caballo de B6, amenazando, avanzando su peón a A4 seguido de A5, típico de estos esquemas, de este patrón. Al mismo tiempo, concede un escape al rey en la casilla A2. El negro respondió con alfil F5 y caballo A7. Este movimiento es ganador, evidentemente. Todos los caminos conducen a la victoria. Uno más largo que otro. Más fuerte era capturar primeramente el alfil caballo por F5, dama por F5 y ahora A5, con lo cual el resultado hubiera sido prácticamente igual, de victoria. Pero lo mencionamos como otra posibilidad de victoria por parte del blanco, quien había jugado caballo A7, alfil D7, A5. Aprovecha la clavada del caballo de B6 para recuperar el material con dos peones extra, además del ataque. Siguió dama D2, A por B6, torre E1 jaque, y las negras abandonaron sin esperar respuesta. Una posible continuación sería rey A2, C5, caballo F5 y en todas las variantes de las negras culmina el resultado con mate en 6 movimientos. Una bella partida de ataque de Lasker contra uno de los mejores jugadores de esa época, Frank J. Marshall. Espero que la hayan disfrutado, que hayan entrenado con los momentos críticos que les indiqué y comprendido el ataque contra el enroque de las negras. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.